La clase de hoy corresponde a la licenciatura en raíz hebrea, el módulo 4 que tuvimos escritos, tema escritos históricos. En Lucas 24:44, Yeshua le dice a sus discípulos: a esto me refería cuando todavía estaba con ustedes y les decía que todo lo que está escrito en la Torá de Moshe, los profetas y los salmos tenía que cumplirse. En esta entrega estaremos hablando los Ketuvim históricos, el libro de Ruth, Crónicas, Esdra, Nehemías, Esther y un libro que es apócrifo, que es Macabí. Los Ketuvim históricos, y nuestra siguiente entrega es de lo que se entiende como los Ketuvim históricos, los cuales nos dan mayor luces y referencia de los periodos que para nosotros es importante conocer sobre los acontecimientos y particularidades de cierto tiempo. Y es cierto que si lo vemos con una óptica más amplia, vemos que por un lado, al comenzar con el libro de Ruth, nos encontramos con una circunstancia bien particular, es decir, nos encontramos con un Israel bastante campesino, con ciertas costumbres que podríamos decir que nos habla de esa particularidad que tiene el pueblo de Israel, y nos encontramos también con una situación de una joven que, no siendo israelita, ella acepta realmente las costumbres y también las Torá, y es por eso que entendemos también que ella sigue las normas en cuanto a la propiedad de la tierra, la inclusión de personas que no eran judías, y que finalmente logra un sitial muy interesante, la historia de la línea de David. Ruth nos habla de aquello que asumen un compromiso con un pueblo, con unas costumbres y con un Elohim, que aún ella no conoce, pero que en todo lo que va viendo y sus leyes es justo porque se preocupa de la viuda y la desamparada. Continuamos con nuestro recorrido con las crónicas de los reyes de Yehudá, y algo interesante, pues aunque ya existe un registro llamado Melahim o reyes, estos cuentan la historia de ambos reinados, la del norte y el sur. Pero aquí vemos una nueva forma de ver la historia, que desde la mirada de los de Yehudá, quienes aquí buscan mostrar una línea davídica, es decir, una línea de David, y la espera del reino del Mesías de la casa de David. Por lo cual sus relatos están escritos en un tono muy definido, lo que nos hace ver cómo este libro nos va entretejiendo una historia contada desde una perspectiva de esperanza y de volver a tener un nuevo David sentado en el trono del Eretz Israel. Al final, el tiempo de la deportación de Babilonia, nos encontramos con un grupo de personas que han vuelto a restaurar la ciudad de Jerusalén con la intención de levantar el templo de Elohim y además de volverse a las leyes de la Torá. Pero en todo este proceso nos admiramos que no han aprendido nada de lo que ha sido la misericordia del Altísimo de darles una nueva oportunidad, por lo que en este periodo de Zorobabel, Esdra y Nehemías y los profetas Zacarías y Malaquías llaman a este pueblo que no ha aprendido nada, a que no se olviden porque fueron expulsados, pero ellos igual siguen haciendo las mismas cosas que antes, como si no importase la voluntad del Creador. Es además que han perdido la esperanza de poder tener al rey mesiánico de la línea de David. Concluimos con la historia que nos parece bastante increíble, pero no tan inusual. Él ha escrito la historia después de 100 años de retorno de los Yehudim a Jerusalén, pero ahora en Susa, la capital de un imperio, y muchos siguieron voluntariamente el exilio. Aquí vemos cómo a partir de una conspiración para matar nuevamente a los Yehudim y con una serie de personas que llevan desde la búsqueda de la destrucción de todos los Yehudim,
a la gran historia de la liberación. Entonces, comenzamos ahora por el título de Ruth. El libro de Ruth es un libro bastante interesante, pareciera como que tuviera poca importancia, pero vamos a ir viendo cuál es la gran importancia de Ruth. El libro de Ruth es una brillante obra de arte teológica y nos invita a reflexionar en la pregunta ¿cómo está Elohim involucrado en las alegrías y sufrimientos de nuestras vidas diarias? Por lo que en esta historia hay tres personajes principales en la Megilá, en el rollo. Noemí, la viuda, Ruth, la moabita, y Boaz, el agricultor israelita. Y su historia está contada en 4 capítulos hermosamente diseñados. Y profundicemos y veamos cómo se va desarrollando este capítulo 1 y abre con la frase en los días en que gobernaban los jueces. Y eso nos recuerda de los difíciles y oscuros días del libro de Jueces. Y aquí se nos presenta a una familia israelita en Betlehem. Está luchando por sobrevivir una hambruna y en búsqueda de comida se muda a la tierra de Moab, un antiguo enemigo de Israel. Y allí el padre de la familia muere y los hijos se casan con 2 mujeres moabitas, Ruth y Orfa. Y luego los hijos mueren y dejan sola a Noemí con sus 2 nuevas nueras. Así que Noemí ya no tiene ninguna razón para quedarse y le dice a sus nuevas nueras que ella regresará a su casa. Y Noemí sabe que la vida de una viuda extranjera en Israel será muy dura. Y por ello le dice a las nueras que no la acompañen. Orfa, de acuerdo, y se devuelve, pero Ruth, no, ella muestra una lealtad increíble hacia Noemí y dice, a donde quiera que tú vayas, yo iré, y también tu pueblo será mi pueblo, y tu Elohim será mi Elohim. Así que las 2 regresan juntas a Israel. Y el capítulo concluye con que Noemí cambia su nombre a Mará, que significa amarga en hebreo, y ella se lamenta de su trágico destino. El capítulo 2 comienza con Noemí y Ruth hablando acerca de dónde encontrarán comida, y resulta que es el inicio de la cosecha de la cebada, así que Ruth va a buscar comida, y resulta que termina recogiendo granos en el campo de un hombre llamado Boaz, quien resulta de ser familiar de Noemí, y se nos dice que Boaz es un hombre de carácter noble, y Ruth le llama la atención a él, y así que después de conocer un poco más de su historia, demuestra una generosidad increíble para con ella, el hacer regalos especiales, y por lo tanto él la agasaja, conociendo también la historia, porque en este sentido conoce la historia de quién esta joven que ha llegado, que es diferente. Entonces, él le hace regalos especiales para esta migrante. Y para que la inmigrante, en este caso Ruth, pueda recoger grano en su campo, y al hacerlo Boaz está de hecho haciendo un mandamiento explícito de la Torá que muestra la generosidad con el inmigrante pobre o con el extranjero. Entonces aquí vamos viendo una especie de historia, pero también cumplimientos en ese tiempo, una forma de ver una imagen de la historia del tiempo de los jueces. Boaz está tan impresionado por la lealtad de Ruth a Noemí que ora para que ella y para que Elohim la recompense por su valentía. Así que Ruth vuelve a casa ese día y Noemí se entera de que ella conoció a Boaz. Y está muy emocionada. Noemí le dice que Boaz es el redentor de su familia. Ahora, esto del pariente redentor era una práctica cultural en Israel donde si un hombre en la familia moría y dejaba a su esposa e hijos o tierra, era la responsabilidad del pariente redentor casarse con esa viuda, tomar la tierra y proteger a esa familia. Así que Noemí empieza a tener esperanza de que quizás todavía hay un fruto para su familia. El capítulo 3 comienza con Noemí y Ruth haciendo un plan para hacer que Boaz note la situación, y Ruth dejará
de usar su ropa de luto y empezará a mostrar que está disponible para casarse. Así que Ruth va a buscar a Boaz en la finca durante la noche. Y conforme ya se acerca Boaz, se despide y queda completamente sorprendida. Y Ruth comunica muy claro cuáles son sus intenciones. Y le pide a Boaz que redime a la familia de Noemí y se case con ella y Boaz. De nuevo queda asombrado por la lealtad de Ruth por Noemí a su familia y le dice a Ruth que ella es una mujer virtuosa. Es el mismo término que se utiliza para describir a la mujer en Proverbios 31. Así que Boaz le dice a Ruth que espere hasta el día siguiente y el redimir a tanto a Ruth como a Noemí legalmente delante de los ancianos de la ciudad. Así que el capítulo termina con Ruth regresando a Noemí y ellas se maravillan juntos por todo lo que está sucediendo. En el capítulo 4 todo se resuelve y resulta que en el último minuto Boaz descubre que hay un pariente que es más cercano a Noemí que él, y este hombre es elegible antes de que él para redimir a la familia, pero en último segundo este pariente se entera de que se tiene que casar con Ruth la moabita. Así que se rehúsa, pero Boaz recuerda, él conoce el verdadero carácter de Ruth, así que adquiere la propiedad familiar de Noemí y se casa con Ruth. De manera que, justo como en el principio Ruth fue leal a la familia de Noemí, y ahora Boaz es también leal a la familia de Noemí. La historia concluye con un revés de toda la tragedia del capítulo 1, la muerte del esposo y los hijos. Es revertida ya que Ruth se casa de nuevo y da a luz un hijo trayendo gozo a Noemí. Y esta asimetría entre el inicio y el final es todavía más asombrosa y recuerda la tragedia inicial que fue seguida por un gran acto de lealtad por parte de Ruth, y eso ahora coincide con el acto de lealtad de Boaz, que lleva a la restauración de la familia, y esta simetría resalta también en el diseño de los capítulos internos. Cada uno de los capítulos inicia con un Noemí y Ruth haciendo planes para el futuro, y eso es seguido por una reunión providencial entre Ruth y Boaz, y cada capítulo concluye con Noemí y Ruth regocijándose por lo que ha sucedido. La historia está diseñada de manera hermosa y ese diseño se conecta con una característica muy interesante de la historia, y es lo poco que se menciona a Elohim, y los personajes hablan acerca de Elohim. Algunas veces para el narrador jamás mencionó a Elohim haciendo algo directamente en la historia. Y eso es brillante porque la providencia de Elohim está obrando detrás de cada escena y esta historia se va tejiendo las circunstancias y las decisiones de cada personaje. En el caso de Noemí, su tragedia la lleva a pensar que Elohim le está castigando, pero en realidad la historia entera se trata de la misión de Elohim para restaurarla a ella y a su familia. Y Él lo está haciendo a través de Ruth, a través de su valentía y su lealtad, lo que trae sanidad a la vida de Noemí, pero no sin Boaz, un agricultor que no se anda con rodeo, lleno de generosidad y lealtad. Así que Elohim usa la integridad de Boaz, combinada con la valentía de Ruth, para salvar a Noemí y su familia. Y esta historia explora la manera brillante, la interacción de los propósitos de la voluntad de Elohim con las decisiones y la voluntad humana. Elohim entreteje la obediencia fiel de su pueblo para traer al mundo su propósito redentor, y eso nos lleva al verdadero final de la historia del libro de Ruth, que concluye con una genealogía mostrando cómo el hijo de Boaz y Ruth, Obed, fue el abuelo del rey David, quienes forman parte del linaje del Mesías. Y así de repente todos estos eventos aparentemente mundanos y ordinarios se entretejen en la gran historia de la redención de Elohim para todo el mundo. Así que el libro de Ruth nos invita a considerar cómo Elohim puede estar obrando en los detalles ordinarios y mundanos de nuestra vida. El siguiente Ketuvim es Crónicas. Los libros de Primera y Segunda Crónica, aunque en nuestro Tanaj son dos libros separados, esa división no es original debido a la longitud del rollo, y el libro fue dividido en dos, pero fue escrito como un solo libro
con una narrativa coherente en nuestra escritura en español. Crónicas viene después del libro de Shemuel y Reyes, y la mayoría de las crónicas es una realidad de contenido repetido de esos libros. Así que la mayoría de los lectores modernos, cuando llegan a Crónicas, piensan, bueno, espera, un momento, acabo de ver todo esto, y se lo saltan. Y eso es una pena porque el libro es realmente único y también, como todos, importantísimo de poder tener. La primera cosa que llama la atención son sus largas genealogías, pero eso tiene un propósito para con nosotros hoy día. En el orden judío tradicional de la Escritura, Crónica es en realidad el último libro porque resume toda la Escritura judía. La primera palabra en el libro es Adán, el primer personaje en el principio de la historia, y el último párrafo anuncia el regreso de Israel del exilio. Ahora, no sabemos quién escribió este libro, pero por los detalles en él podemos saber que fue producido por alguien que vivió un par de siglos después de que los israelitas del exilio en Babilonia. Para este autor, Jerusalén y el templo fueron reconstruidos hace algún tiempo, y sabemos, por Edra y Nehemías, que las cosas no andaban bien. La gran esperanza profética era que la ciudad y el templo fueran reconstruidos y que Elohim viniera a morar entre su pueblo. Y el rey mesiánico vendría y todas las naciones estarían bajo su gobierno pacífico. Y nada de esto sucedió, así que el autor de Crónicas ha reconfigurado esta historia de David y Salomón y los reyes del pasado para proveer un mensaje de esperanza para el futuro, y vemos que ha sido diseñado este libro para realmente empezar a enfatizar este tipo de temas. Primero está la esperanza del rey mesiánico venidero y segundo la esperanza de un nuevo templo, lo que nos hace que profundicemos y vamos a ver este tema a lo largo de todo el libro en su primera parte. Vemos en realidad que comienza con 9 capítulos de genealogía larga, lista de nombres, y la leerás y pensarás que esto es un poco aburrido, y puede que esto sea cierto para ti, pero en realidad son muy importantes, porque tenemos que ver que para que exista una historia de sucesiones, se debe conocer también quiénes la compusieron. El autor está resumiendo la narrativa entera de los tiempos antiguos, al nombrar a todos los personajes clave de la historia, y al hacerlo en la forma de genealogía para enfatizar 2 linajes clave. Primero está la línea del rey mesiánico prometido, así que se dedica también un espacio a trazar la línea de ayuda que lleva desde el rey David, quien le fue dado la promesa mesiánica, y luego de David. El autor traza la línea hasta sus días. La otra línea familiar que recibe mucha atención aquí es la del sacerdocio, los descendientes de Aarón, quienes por supuesto sirvieron en el templo, así que desde el inicio puede ver 2 temas principales: la esperanza del autor de que el Mesías venga para construir un nuevo templo, y segundo, su origen en estas antiguas genealogías, ahora después de esta antigua genealogía. Entonces podemos ir viendo la traza de lo que significa esta historia de Crónica. Ahora, después de eso el autor continúa con las historias acerca de David, y la mayoría de ellas te resultará familiar por el libro de Shemuel o Samuel. Pero de nuevo hay algunas diferencias realmente importantes. Eso tenemos que tener en cuenta porque hay una narrativa que hay que entender por qué tenemos un libro de Reyes y un libro de Crónicas. Entonces, primero que nada, el autor deja fuera todas las historias negativas de David, en donde él es retratado como débil, como es perseguido por Saúl, quien lo cazaba como animal, ni tampoco el adulterio de David con Betsabé y el asesinato de su esposo. Todo eso queda afuera, y lo que queda son historias que hacen ver a David como un buen hombre, y no solo eso, también hay un material nuevo que no encontrarás en el libro de Shemuel y que muestra la vida desde una perspectiva muy positiva. Hay un gran bloque de capítulos donde David hace preparaciones para el templo y él organiza los recursos y los constructores y los levitas y los coros. Y no solo eso, el autor también representa a David como una figura semejante a Moshe. Elohim le da a David los planos para construcción del templo, así como le dio a Moshe los planos para construir el tabernáculo. De manera que, ¿por qué
Y la pregunta es lo que sería muy convincente. De manera que todo este nuevo material acerca de David. Así que el autor de Crónicas no está intentando cubrir la falta de David, no lo quiere cubrir. Él sabe que cualquiera puede leer sobre esto en el libro de Samuel. Más bien, él está tratando de presentar a David como el rey ideal para hacer de él una imagen o un tipo de futuro del Mesías del linaje de David. También tenemos que entender que la palabra David significa amado. Ahora, es muy similar a cómo Yirmeyá, el profeta Jeremías, muestra al Mesías. Así queda hablando del Mesías venidero como un nuevo David. Y esto es más evidente en la manera en que el autor le cuenta la historia de la promesa del pacto de Elohim a David en Primera de Crónicas 17. Cuando compara la historia con su paralelo en Segunda de Samuel 7, verá que el autor de Crónicas está resaltando que ni David ni Salomón ni ninguno de los reyes de su linaje eran el rey mesiánico. Y cuando el Mesías venga, será un rey como David. Así que para este autor, esta historia del pasado acerca de David son lo que sostienen su esperanza para el futuro después de que David muera. Continúa en la segunda crónica, que se enfoca en los reyes que vinieron a Jerusalén. De nuevo, hay muchas cosas que coinciden con la primera y segunda reyes, pero hay muchas diferencias clave. El autor ha dejado fuera todas las historias sobre los reyes de Israel del norte para enfocarse en el linaje de David. Y hay mucho nuevo material acerca de estos reyes del linaje de David, el resaltar a los reyes que fueron obedientes a Elohim. Y añade historias acerca de cómo son y llevó al exilio y a la bendición de Yahweh, pero también añade nuevas historias acerca de reyes que fueron infieles a Elohim y no siguieron la Torá y llevaron a Israel a adorar a ídolos. Y estos reyes enfrentaron horribles consecuencias, los que lo llevó al exilio de Israel. Es decir, en cierto aspecto, acá nuevamente hay una forma de poder mostrar justamente la infidelidad. Un desastre que ellos mismos provocaron, así que toda esta sección se convierte en una serie de estudios de carácter en donde el autor quiere que las generaciones posteriores de israelitas aprendan la historia, sobre todo desde el punto de vista familiar, para que sean fieles a su Elohim y a la Torá. Ahora la conclusión del libro es también realmente única. Justo al final del libro, el rey de los persas, su nombre es Ciro, le dice a los israelitas que pueden regresar. Le dice que pueden regresar a su casa y volver del exilio y reconstruir la ciudad y el templo. Y les dice en la última línea del libro: quien de entre ustedes sea de su pueblo, se vaya, y el Creador, su Elohim, sea con él. Y así termina el libro con una oración incompleta. Ahora, por supuesto, el autor sabe acerca del primer regreso del exilio y de la historia de Esdras y Nehemías, pero evidentemente, desde la perspectiva, las esperanzas proféticas de Israel no fueron cumplidas en estos eventos, así que este final incompleto muestra que la esperanza del autor está puesta en otro regreso del exilio, cuando el Mesías finalmente vendrá a reconstruir el templo y restaurar al pueblo Elohim. Así que el libro de Crónicas, el último libro de la escritura judía, termina apuntando hacia adelante y llama al pueblo de Elohim a mirar hacia atrás para mirar hacia adelante, porque el pasado se ha convertido en la fuente de esperanza para el futuro. Y así que en este caso, las crónicas concluyen la historia del antiguo mundo de Israel como una historia que está buscando un final, y esto es lo que tenemos que entender de este libro. Para continuar en estos Ketuvim, continuamos con Esdras y Nehemías. Los libros de Esdras y Nehemías, en la mayoría de la escritura moderna de estos libros están separados, pero esta división sucedió mucho después de que el libro fuera escrito originalmente, ya que nuevamente estos eran una sola obra por un solo autor. La historia se desarrolla después de que los babilónicos destruyen a Jerusalén y a su templo y se llevan a una gran parte del pueblo al exilio. Y este libro retoma la historia aproximadamente 50 años después y cuenta el regreso de varios israelitas a Jerusalén y lo que sucedió cuando reconstruyeron la ciudad
y sus vidas. Ahí el libro se enfoca especialmente en 3 líderes clave, quienes dirigen los esfuerzos de reconstrucción, y tenemos primero a un Zorobabel, un Esdras y un Nehemías. Y el diseño del libro se enfoca en los esfuerzos de cada líder por lograr reconstruir lo que pensaban de la ciudad, el templo y la restauración de todo. Zorobabel dirige un gran grupo de personas de vuelta a Jerusalén para reconstruir el templo. Luego de aproximadamente 60 años, después llega Esdras a Jerusalén para enseñar la Torá, a reconstruir la comunidad, y luego es seguido por Nehemías, quien dirige la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y estas 3 historias están diseñadas para ser paralelas. Cada uno comienza con el rey de Persia, siendo movido por Elohim para enviar al líder a Jerusalén, ofreciéndole recursos y apoyos, y luego cada líder encuentra oposición a sus esfuerzos, la cual cada uno vence, pero de manera que cada uno de los 3 partes se produce un extraño anticlima, es decir, algo bastante inesperado. Ahora regresemos un poco y vamos a ver en este sentido cómo va encajando esta historia. La historia comienza con un decreto de Ciro, el rey de Persia, quien ha sido movido por Elohim para permitir que los exiliados regresen a Jerusalén y reconstruyan el templo. Y el autor dice que esto se cumple una promesa hecha por el profeta Jeremías, que los exiliados regresarán un día a Jerusalén. Y ahora este cumplimiento debería despertar esta esperanza en muchas de las otras promesas proféticas, en el sentido de que el exilio no era el final de la historia. Ahora tenemos la esperanza de un futuro de un rey mesiánico del linaje de David, y tenemos la esperanza de un templo reconstruido en el que la presencia de Elohim morará con su pueblo, la esperanza de que el reino de Elohim vendrá sobre todas las naciones y traerá su bendición como él lo prometió a Abraham. Y así como toda esta esperanza en mente, leemos la historia de Zorobabel, que su nombre significa plantado en Babilonia. Él representa a la generación nacida en la cautividad de la Babilonia, y él dirige a un grupo de israelitas en su regreso a Jerusalén. Después de que se asientan así, ellos reconstruyen el altar para ofrecer sacrificio y después el templo mismo, la ceremonia para poner los fundamentos y la dedicación final del templo. Y son los momentos claves, la historia pasada del tabernáculo y de la dedicación del templo, que debería estar en nuestra mente. Y este es el momento en el que la ardiente nube de la presencia de Elohim debiera descender, y él está morando con su pueblo, y no sucede. Así que cuando algunos están felices por su nuevo templo, los ancianos que habían visto el anterior templo de Salomón lloraron con angustia que no se parece nada a su glorioso pasado y su esperanza para el futuro. Y aquí en donde tenemos la primera historia de oposición. Y es muy extraño, los nietos de los israelitas, que no fueron llevados al exilio, habían vivido en Jerusalén todo ese tiempo y vienen a ofrecer ayuda para reconstruir el templo de Zorobabel. Se niegan y dicen: ustedes no quieren parte en nuestro. Y esto, por supuesto, genera un conflicto, el cual solo va a haber. Pero es muy extraño, porque los profetas habían visualizado que las tribus de Israel se unirían juntos con todas las naciones para participar de la adoración de Elohim de Israel, cuando el reino finalmente llegara. Así que este es un momento muy extraño, por no decir más. La siguiente sección nos adelanta unos 60 años y conocemos a Esdras. Él es un líder entre los israelitas exiliados en Babilonia, es un erudito en la Torá y un maestro, así que es nombrado por Artajerjes, rey de Persia, para guiar a otro grupo de personas de regreso a Jerusalén. Y Esdras quiere traer un renovado espíritu o una renovación espiritual y social dentro del pueblo. En nuestra esperanza se elevan, de nuevo llegamos a un momento en que la histórica de Esdras descubre que muchos de los israelitas exiliados que habían regresado se habían casado con personas no exiliadas que permanecieron viviendo en Jerusalén. Algunos no eran israelitas, y es casi seguro que otros sí lo eran. Esdras luego apela a los mandamientos de la Torá, en el sentido de que Israel debía ser apartado y separado de los antiguos cananeos, y luego dice que las personas viviendo alrededor de Jerusalén
son como los cananeos, y ellos van a corromper a los exiliados, así que Esdras ofrece una conmovedora oración de arrepentimiento. Pero luego él reúne a todos los líderes y promulga un decreto de divorcio que dice que todos esos matrimonios deben ser anulados y las mujeres y los niños expulsados, y luego el decreto solo se cumple parcialmente. Se nos da una lista de algunos de los hombres que se divorciaron de esas mujeres. La historia es muy extraña por varias razones. Primero, que nada Elohim nunca ordenó a Esdras que hiciera esto. Fueron los líderes de Jerusalén quienes llevaron a Esdras a hacer el decreto. Segundo, el profeta contemporáneo Malaquías sí dijo que el exiliado debía preocuparse por la pureza, pero también dijo que Elohim se opone al divorcio. Así que nos encontramos con decretos humanos que están en contra de la voluntad del Altísimo, lo que nos lleva a varias conclusiones, entre ellas el hecho de hacer la voluntad del hombre y no la del Eterno, lo que se pone en duda la verdad y la verdadera relación que se debe tener al aplicar la Torá. Y es cierto que Esdras hizo leer la Torá, celebrar Sucot, tabernáculo, pero veremos que en realidad no surtió mucho efecto en los corazones de los Yahudim. La siguiente historia es Nehemías, y aquí tenemos a un oficial de Israel que está sirviendo en el gobierno persa, y cuando él escucha sobre el estado arruinado de los muros de Jerusalén, él ora y obtiene permiso del rey Artajerjes para ir a reconstruir los muros. El rey incluso le da una escolta armada y muchos recursos, así que después de llegar a Jerusalén comienza el proyecto de la construcción y también se enfrenta a la oposición por parte de las personas que ya habían estado viviendo en Jerusalén. Una vez más nos enfrentamos a una tensión en la historia. El profeta contemporáneo Zacarías dijo que la nueva Jerusalén del reino de Elohim sería una ciudad sin muro, que la presencia de Elohim lo rodea, que las personas de todas las naciones vendrían y se unirían al pueblo del pacto. Pero Nehemías parece operar con una visión contraria. Él le informa a las personas que rodean a Jerusalén que lo quiere en parte en Jerusalén. Y esto, por supuesto, lo mueve a hostilidad. Así que aunque Nehemías cumple su visión para la ciudad con integridad y valor, ellos tienen que construir la ciudad con guardias armados, protegiéndolos. Y nos preguntamos, ¿podría todo este conflicto haber sido manejado de otra manera? Y todo esto nos lleva a la conclusión del libro en dos movimientos, primero positivo y luego negativo. Esdras y Nehemías combinan sus esfuerzos para traer una renovación espiritual entre el pueblo. Ellos se reúnen a todos los exiliados para un festival y enseñar la Torá a todos los pueblos durante 7 días, y luego celebran la antigua fiesta de los tabernáculos para recordar la fidelidad de Elohim y el éxodo y los viajes en el desierto, y confiesan sus pecados y se comprometen a renovar el pacto y a seguir todos los mandamientos de la Torá. Y terminan con una gran celebración sobre el templo y los muros de Jerusalén. Y pensaríamos que este es el momento decisivo, pero no lo es. El libro termina en una nota completamente deprimente. Nehemías da un paseo por la ciudad y descubre que el pueblo no ha estado cumpliendo sus votos del pacto. La obra de Zorobabel está desechada, ya que él se encuentra con el templo en descuido y siendo administrado por un conjunto de gente que no está calificada. Luego descubre que el trabajo de Esdras ha sido comprometido y encuentra a todos violando la Torá, a personas trabajando en el día de reposo, incluso su propio trabajo en los muros está en juego porque las personas están poniendo mercados alrededor de los muros de Jerusalén y trabajando en el día de reposo. Y Nehemías desata un alboroto, golpea a las personas, les tira el caballo y les grita: obedezcan los mandamientos de la Torá. Y sus últimas palabras son una oración para que Elohim lo recuerde y que no, por lo menos él hizo el intento, y así termina el libro. Ahora quiero decir que es muy extraño, pero nos hemos preparado para esto. No estos momentos ni anticlimáticos han sido entretejidos intencionalmente en el diseño del libro. Así que nos dice y nos hace preguntar: ¿qué podría contribuir este libro a la narrativa de la Escritura? Bueno, recuerda el libro que empezó elevando nuestra esperanza en la promesa profética acerca del Mesías, el templo y su reino de Elohim, y luego
no sucede nada de eso. Así que, aunque Israel está de vuelta en la tierra, no parece que su estado espiritual anterior al exilio haya cambiado. Y aunque Esdras y Nehemías hacen lo mejor que pueden, sus reformas políticas y sociales entre el pueblo no abordan los problemas centrales de los corazones. Así que el libro está apuntando a la misma necesidad que resaltaron los profetas Jeremías y Ezequiel. Lo que el pueblo de Elohim necesita es una transformación integrada en sus corazones para que puedan amar y obedecer a su Elohim. Y así el libro termina con una excepción, pero te obliga a seguir leyendo los libros de sabiduría para descubrir qué es lo que Elohim hará para cumplir sus grandes promesas de pacto. Y el último que tuvimos de esta clase es Esther. El libro de Esther es uno de los más emocionantes y curiosos de la Escritura. La historia se desarrolla más de 100 años después del exilio babilónico de los israelitas. Y aunque algunos judíos se regresaron a Jerusalén, recuerda a Esdras y a Nehemías, muchos no lo hicieron. Así que el libro de Esther se trata sobre una comunidad judía viviendo en Susa, la ciudad capital del antiguo imperio persa. Los personajes principales en esta historia son dos judíos, pero con nombres babilónicos, Mardoqueo y su sobrina Esther. Y luego tenemos al rey Persia, quien es un borracho, en la historia mostrándonos principalmente de su reino y gobierno. Y tenemos aquí un personaje bien particular, un oficial persa, Hamán, el astuto y villano. Y este es un libro curioso de la Escritura, principalmente por el hecho de que Elohim nunca es mencionado ni una sola vez, lo que podría parecer un poco extraño. Quiero decir, no trata la Escritura acerca de Elohim, pero esta es una técnica brillante del autor, quien por cierto es un anónimo, y es una invitación para leer la historia buscando la actividad de Elohim, y hay señales de ella. Por todo lado, la historia está llena, entre comillas, coincidencias muy extrañas y giros irónicos. Y todo esto obliga a ver el propósito de Elohim trabajando, pero por detrás. Profundamente la historia, el libro inicia en Rey de Persia, organizando 2 banquetes elaborados que duran aproximadamente medio año, 187 días, y todo es para mostrar su grandeza y esplendor. En el último día de la fiesta del banquete, él está muy borracho y demanda que su esposa, la reina Vasti, aparezca en la fiesta. Pero al presumir de su belleza y ella se niega, y en su furia borracha el rey repudia a Vasti y establece el ridículo decreto que todo hombre persa deben ahora ser los amos de sus propias casas, y luego, siguiendo con sus deseos imperiales, hace un concurso de belleza porque quiere encontrar una nueva reina. Y esto parecería como una novela bastante mala, pero aquí es donde se nos presenta a Hadasa, que más tarde sería conocido como Esther, y Mardoqueo. Ella está oculta, su identidad judía, y entre el concurso de belleza, y ella entra en este concurso y gana, y el rey está tan obsesionado con Esther que la hace la nueva reina de Persia. Y ahora, después de esto, y de manera todavía más provincial, resulta que Mardoqueo escucha a 2 guardias reales conspirando para matar al rey y le informa. Esther, quien informa al rey de Mardoqueo, recibe el crédito por salvar a la vida del rey. Ahora, desde el principio hasta aquí, Elohim no se menciona en ningún lado, pero todo parece haber sido ordenado provincialmente, que está ordenando. Así que tiene que seguir leyendo y te das cuenta que en general encontramos a un personaje, Amán, que era una gadita, un descendiente de los antiguos amalecitas, un pueblo maldecido por Elohim, que nos recuerda en Samuel capítulo 15. Y ocurre que el rey exalta a Amán a la posición más alta del reino y demanda que todos sean hechos para que el gobierno, y sigue la historia, cuando Amán ve a este hombre Mardoqueo, que se niega a arrodillarse, lo que por supuesto le llena de ira, y cuando se entera de que Mardoqueo era judío, Amán convence al rey de establecer un descabellado decreto para destruir a todas las personas judías, y obviamente con un pago. Y aquí nace el concepto de Pur o Purim. Jamás echó suerte,
en hebreo eso conoce como Pur, y recuerda ese dato para después. 11 meses después, el 13 de Adar, todos los judíos morirán. Después Amán y el rey tuvieron un banquete en el que se sentaron a beber para celebrar su horrible decisión, así que ahora el enfoque se ve entre Mardoqueo y Ester, quienes son la única esperanza para el pueblo judío. Ellos planean que Ester revele su identidad judía al rey y le pide que revierta el decreto, pero dirigirse en ese momento al rey, sin que se le requiriera, había una ley persa que cualquiera persona que se acercase al rey merecía la muerte. Así que en una declaración clave para todo, que incluso le dice que si él se mantiene en silencio, le dice Mardoqueo a Ester que vendrá de algún otro lugar, y luego Mardoqueo se pregunta en voz alta, y quién sabe, quizá fue fuiste hecha reina para este mismísimo momento. Ester responde con valentía y se dispone a ir delante del rey con sus asombrosas palabras: si perezco, que perezca. Y sabiendo lo que sigue, vemos el irónico giro donde todos los planes del malvado Amán cambian. Ester recibe al rey con un primer banquete y le dice que quiere hacer una petición especial a ambos, al rey y a Amán, en un banquete exclusivo al día siguiente. Y Amán sale del banquete completamente borracho, ve a Mardoqueo en la calle, se llena de ira, ordena que coloquen una gran estaca construida para Mardoqueo y sea colgado. Por la mañana parece que las cosas no pueden ir peor para los judíos y para Mardoqueo, pero de repente la historia da un giro y sucede que esa noche el rey no puede dormir y hace que lean la historia, las crónicas reales, para tener una buena lectura en la cama, y resulta que lee acerca de cómo Mardoqueo salvó al rey, y esto se le había olvidado completamente. Así que por la mañana, cuando Amán entra para pedir la ejecución de Mardoqueo, y el rey en ese momento le ordena a Amán y le pregunta: ¿qué harías para una persona que quieres honrar y que sea conocido de que es una persona honrada por el rey? Así que Amán lo hace que honre a Mardoqueo públicamente por haber salvado su vida. Así que ahora Amán debe guiar a Mardoqueo alrededor de toda la ciudad en un caballo real, diciendo a todos que lo honren a Mardoqueo. Este momento de la historia da un giro a todo el libro y comienza la caída de Amán y el ascenso de Mardoqueo. Mira cómo sucede lo siguiente: y el segundo banquete de Ester. Así que el rey y Amán llegan, y Ester le informa al rey, primero que nada, que es judía, y segundo, que Amán ha establecido un decreto para asesinar a él y a todos los judíos y a Mardoqueo, quien salvó su vida, y para asesinar a los judíos. El rey había bebido mucho, así que cuando escuchó la noticia, vuelve a desatar su furia, viendo a Amán que se abalanza sobre Ester para convencerla. Pero al volver, el rey ve esta escena que está sobre su esposa, y en ese momento ordena que Amán sea colgado en la misma horca o estaca que hizo para Mardoqueo. Y la manera que acabó Amán fue irónica y macabra, pero la ejecución de Amán no resolvía el problema del decreto de asesinar a todos los judíos, así que el enfoque está ahora en Ester y Mardoqueo. Mientras hacen un plan para revertir el decreto, ellos descubren que el rey no puede revocar el decreto que ya estableció, así que en lugar de esto, encarga a Mardoqueo que elabore un contradecreto, y en el día asignado en el que se supone que todos los judíos serían asesinados, en la fecha del 13 de Adar, se le ordena a todos los judíos que se defiendan y destruyan a cualquiera que haya conspirado para matarlo. Y luego Mardoqueo y Ester y los judíos de toda la organización organizan banquetes y fiestas para celebrar este nuevo decreto, y Mardoqueo, exaltado en un lugar junto al rey, eventualmente llega el día del decreto y los judíos triunfan. Primero destruyen a la familia de Amán y luego todos los otros oficiales persas que se habían unido en complot de Amán. Y luego, un segundo día, ellos obtienen permiso para destruir a cualquiera que hubiera conspirado contra ellos. En todo el reino, y esto resulta en gozo y celebración, los judíos son rescatados de la aniquilación de la historia, que cuenta como Ester y Mardoqueo establecieron por decreto esta fiesta anual 2 días de Purim,
para conmemorar su liberación de la destrucción y el nombre de la fiesta. Por eso se llama ahora Purim. Recuerda, Purim, el libro concluye con un breve epílogo en que Mardoqueo es exaltado como segundo al mando en el reino y se nos dice acerca de la grandeza y esplendor real conforme los judíos florecen en el exilio. Ahora, da un paso atrás. Nota cómo toda la historia ha sido diseñada, la historia llena de giros irónicos, pero ahora podemos ver que la historia completa está estructurada como un giro irónico, incluso hasta en los detalles de esplendor. Las fiestas, los decretos del rey son un reflejo del esplendor de la fiesta, y los decretos de Mardoqueo al final de Esther salvan primero al rey, pero ahora al final salvan a todos los judíos. Y luego tiene la exaltación de los edictos y el banquete que Hamán es muerto. Mardoqueo es levantado y elevado. Y en el centro tiene la escena en la que Esther y Mardoqueo hacen su premio. Y luego los dos banquetes de Esther actúan como un marco alrededor del giro más grande de la historia, la humillación de Amán y la exaltación de Mardoqueo. Otra característica fascinante de este libro es la ambigüedad moral de los personajes, porque vemos mucha bebida, sexo y asesinato, de los cuales Mardoqueo y Esther son parte, sin mencionar las violaciones, los mandamientos de la Torá, casarse con gentiles y comer alimentos impuros. Así que la historia no está colocando a Mardoqueo y Esther como ejemplos morales, como se aprobara todos los comportamientos, pero sí son colocados como modelos de confianza y esperanza cuando las cosas van muy mal. Y así el libro de Esther regresa a esta pregunta con lo que empezó. ¿Por qué no se menciona a Elohim? Y el mensaje en este libro parece ser que cuando parece que Elohim está ausente, cuando su pueblo está en exilio, cuando son infieles a la Torá, significa que Elohim ha terminado con Israel, ha abandonado sus promesas, y el libro de Esther dice que nos invita constantemente, que puede trabajar y que puede trabajar en el desorden y la ambigüedad moral, pero debe haber un real arrepentimiento. Y ese es el propósito, para cumplir su propósito, la fidelidad de las personas que han transgredido moralmente. Así que el libro de Esther nos pide que estemos dispuestos a confiar en la providencia de Elohim, incluso cuando no lo veamos trabajar, y a esperar en que no importa lo mal que se propongan las cosas, Elohim está comprometido con la redención del mundo, y sobre todo, como dice también en el libro de Macabeos, en la cual cuando los hombres son justos y los buscan principalmente hacer los mandamientos, como en el libro de Macabeos, en la cual nos habla principalmente sobre una historia en la cual ha radicado principalmente otra festividad, que es la festividad de Hanukkah. En esto debemos ser bastante concretos. El libro de Macabeos es un libro que se consideró por un largo tiempo apócrifo, es decir, apartado de, o mejor dicho, deuterocanónico, lo que hace principalmente que su historia en general tenga cierto tipo de características, como una égida en la cual hablemos sobre cómo fueron expulsados los griegos. Esto nos trae consigo otra situación bien importante. En el caso de Esther es el ataque directo, en cambio en Macabeos es ir sobre las costumbres, sobre abandonar la Torá y buscar otros dioses. Entonces, estos dos libros que colocamos al último están vistos principalmente como una enseñanza, que tenemos que aprender justamente de estar siempre atentos, no solamente a los ataques arteros que puedan darse contra nosotros, sino que también a esas sutiles situaciones de cambio, a esas situaciones en las cuales nos dicen que la Torá no debe cumplirse, de que simplemente podemos seguir viviendo nuestra vida sin tener temor del Altísimo. Así que dentro de esto, en este estudio del módulo 4, tema 2 de los escritos históricos, quizás nos ayuda a dar una vuelta más para entender y comprender la historia de Israel. Así que con esto concluimos con este estudio de hoy día.